Bienvenidos a otra lección. En esta ocasión quiero hablar de cómo la Biblia habla de que el Mesías, al que ustedes llaman Jesucristo, su verdadero nombre es Yahushai en el hebreo antiguo, cómo el Mesías iba a venir al nuevo continente. Y se los voy a comprobar con diferentes versos en la Biblia y con la historia, con la arqueología. También quería hablar de la profecía de Ezequiel 4, donde habla de la paciencia que Dios le va a tener a ambos reinos de Israel, el reino del norte y el reino del sur. También quería hablar un poco de los olmecas, como no son israelitas, qué exactamente son los olmecas, y un poco más de pruebas porque cuando la Biblia en el Viejo Testamento o en el Nuevo Testamento, cuando habla de misericordia a los gentiles, que eso en realidad empieza con el libro de Isaías y en el libro de Oseas, que si ustedes saben la historia, ambos vivieron la deportación del del norte de Israel, y ambos hablan de los gentiles como las tribus perdidas de Israel. Como los gentiles que se mencionan, especialmente en Isaías, en Oseas, que en el Nuevo Testamento también se mencionan, como no son gentiles que en realidad son israelitas. Y también en el Nuevo Testamento se menciona, claro, los helenizados, que son judíos que se helenizaron, se convirtieron en griegos. Eso obviamente son israelitas también. Y también quería hablar un poco de numerología bíblica, otras coincidencias bíblicas por ahí, ¿no? Cosas curiosas de la Biblia. Para empezar, el Mesías insinúa que va a venir al nuevo mundo, y se lo voy a demostrar en el libro de Isaías 9. En el libro de Isaías 9, si ustedes lo leen, ya lo he leído en otras lecciones, pero es más, lo vamos a leer otra vez. Lo que dice aquí en este capítulo es que el Mesías le va a traer luz a los que moran en la tierra de sombra de la muerte. Y estos que moran en sombra de la muerte son los que fueron deportados al otro lado del Jordán, que se conocen como Galilea de los gentiles, o se llegan a mencionar como Galilea de las naciones. Entonces aquí en realidad no está hablando de gentiles, está hablando de los que deportaron al otro lado del Jordán, que son las tribus del norte de Israel, que incluye entre ellas Zebulón y Neftali. Eh, a ellos les va a traer luz. ¿Pero dónde les va a traer la luz? En la tierra de sombra de la muerte, como si ya vieron mi otra lección de la tierra de la sombra de la muerte, que obviamente eso está hablando del nuevo continente. Si quieren ver esa lección la pueden ver. Ahorita si quieren les puedo reiterar eso también. Otra clave aquí que está hablando del reino del norte. Obviamente los que se llevaron al otro lado del Jordán fueron los de las tribus del norte, que entre ellas está Neftali y Zebulón. Obviamente, ahí está, claro. Pero si regresan al capítulo 8 de Isaías, el último verso, dicen: y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas y oscuridad y angustia, y serán sumados en tinieblas. Este capítulo describe la caída del reino del norte, que se conoce como Samaria, cuando atacó el rey asirio. Y también menciona que esta gente, cuando los deportaron,
ellos estaban sumidos en las tinieblas por la idolatría, que pues ya saben, el Reino del Norte siempre ha sido idólatra hasta hoy en día. Entonces cuando acá en Isaías 9, cuando habla de una profecía del Mesías, que iba a ir a Galilea a los gentiles para traerle luz a esa gente que se llevaron al otro lado del Jordán. Obviamente, si leen Isaías 8, está hablando del reino del norte de Israel. Miren acá. Dice Isaías 8, verso 4. Está hablando de cuando despojaron Samaria, que es el reino del norte. Y por si no sabían, este es Isaías 9, es una profecía de el Mesías. Si siguen leyendo acá, Isaías 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de la paz. Está profetizando del Mesías. Y eso se vuelve a mencionar cuando el Mesías vivió en Mateo 4. Aquí en Mateo 4 dice, cuando Jesús, o su nombre es en hebreos Yahushai, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zebulón y Neftali. Ven cómo el lenguaje es muy similar a Isaías 9, y él lo menciona. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zebulón y tierra de Neftali, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en la región de la sombra de la muerte, luz les resplandeció. Y ustedes pensarán, si Galilea de los gentiles, que ahorita se los voy a comprobar, si Galilea de los gentiles representa a los que se llevaron al otro lado del Jordán, y lo dice, al otro lado del Jordán, que fue cuando los asirios deportó al reino del norte, y después ellos escaparon para el nuevo mundo, y se vinieron al nuevo mundo, que se considera la región de la sombra de la muerte. ¿Cómo puede ser que el Mesías esté diciendo que se está cumpliendo esa profecía? Que el Mesías vino a la región de la sombra de la muerte a darle luz a las tribus perdidas. ¿Cómo puede cumplirse esa profecía si la región de la sombra de la muerte es el nuevo continente? Y ahí es donde tienen que entender que lo que estaba haciendo es que él estaba preparando su parábola. Estaba preparando su parábola para darles a entender a los apóstoles y a nosotros en el futuro que él también vino al nuevo continente, y ahorita se los voy a demostrar. En el primer libro de los Macabeos, capítulo 5, habla de una historia de cuando Judas Macabeo restaura el templo de las manos de Antíoco Epífanes, y después de que restauraron el templo, las gentes, aquí dice gentes, diferentes gentes o razas, empezaron a atacar al reino del norte de Israel. Y ustedes pensarán, porque no eran muchos los que vivían en Galilea. O sea que de las tribus que quedaron en Galilea su mayoría vivían lo que hoy en día serían etíopes. Y un poco de gente de Siria. Pero entre ellos vivía
un pequeño grupo que verdaderamente eran israelitas de las tribus del norte, un pequeño grupo de ellos, y aquí lo menciona. Y cuando restauraron el templo a estas gentes que vivían en Galilea, les dio coraje y empezaron a atacar a los que quedaron del reino del norte. Y si ustedes leen aquí, dice que después de la restauración del templo, afligen, aquí dice judíos, pero ahorita van a ver que no son judíos, son del reino del norte. Y los macabeos los ayudan, pero lo que dice aquí, en el verso 13, es que las gentes, desde aquí pueden leer, y enviaron letras a Judá. Estas gentes, estos israelitas, aquí dice israelitas, que estaban en Galilea, los empezaron a atacar los gentiles por envidia. Y ellos enviaron letras a Judá, o sea, a sus hermanos, los negros, y sus hermanos, diciendo: las gentes de los alrededores se han juntado contra nosotros para destruirnos. O sea, los etíopes y las otras gentes que no son israelitas. Y se aparejan para venir y tomar la fortaleza a la cual nos habemos recogido, y Timoteo, el capitán de su ejército. Por tanto, ven ahora y líbranos de sus manos, porque muchos de los nuestros son ya muertos. Y todos nosotros, hermanos, miren lo que dice aquí, que estaban en los lugares de Tubín. Esta palabra Tubín se refiere a los que son como Tobías o Tobit. Que si ustedes leen el libro de Tobías, su familia no logró venirse al Nuevo Mundo, se quedaron atrás. Y los que vivían en los lugares de Tobín vivían allá en Irán. Entonces ellos estaban muy lejos del río Eufrates y no se pudieron venir al Nuevo Mundo. Hubo un remanente que se conocían como de Tobín. En inglés les dicen de Toby. Y esos son los que se regresaron porque no se pudieron ir al Nuevo Mundo. Son muertos y sus mujeres llevadas captivas o cautivas con sus hijos y sus despojos, y son muertos allí como 1000 hombres. Y miren lo que dice aquí. Aún se estaba leyendo estas cartas cuando he aquí otros mensajeros que vinieron de Galilea, rotos sus vestidos, trayendo las mismas nuevas. Y miren lo que menciona aquí. Solo se menciona en Isaías y solo se menciona en Mateo. Esta frase, miren, diciendo, o sea, aquí los que se quedaron, que se mencionan, se llaman a los lugares, los que se quedaron en los lugares de Tobín, o sea que vivían cerca de Tobías y no se pudieron ir al Nuevo Mundo. Están pidiendo ayuda a los de Judá, diciendo haberse juntado contra ellos de Tolemida, de Tiro, de Sidón y de toda Galilea. Estaba llena de extranjeros para consumirnos. O sea, ellos viviendo en Samaria, ya se consideraba esa área Galilea llena de extranjeros. Estaban listos para consumir a los pocos israelitas que aún vivían en esa área de Galilea. Porque ellos vivían, como dice, ellos vivían en Galilea.
Pero esa área de Galilea, desde aquel tiempo, se conocía que estaba llena de extranjeros, excepto ellos. Había un remanente muy pequeño del Reino del Norte. Entonces, en el Nuevo Testamento, en Mateo 4, cuando dice el Mesías que está cumpliendo lo que dice Isaías, que le va a traer luz a los que viven en el nuevo continente, lo que está haciendo primero, está preparando una parábola representativa para primero hablar con los que quedaron en el viejo mundo de los israelitas del Reino del Norte, y después venir al nuevo mundo a traerles luz a los que están en el valle de la sombra de la muerte. Por eso en Juan 4, cuando habla de la mujer en el pozo de Jacob, mucha gente piensa que esta mujer era, como dice acá en Macabeos, extranjera, o era gentil, no israelita. Pero en realidad, como leyeron aquí en el primer libro de Macabeos, capítulo 5, había un remanente de los que vivían en la área de Tobit, que no pudieron venir al Nuevo Mundo, que aún vivían en Galilea. Entonces, cuando el Mesías habló con esta mujer del pozo, ella en realidad era una israelita, no era una extranjera, y estaba preparando una parábola, porque el Mesías siempre hablaba en parábolas. Literalmente estaba hablando con esta mujer que era una israelita. Ya vieron que la historia comprueba en el primer libro de Macabeos, capítulo 5, comprueba que había un remanente conocido como los que vivían cerca de Tobías o Tobit, que regresaron a Galilea, a Samaria, que incluía a esta mujer. Y si ustedes entienden lo que pasó en la historia, cuando el rey asirio se llevó al reino del norte, se trajo 5 naciones diferentes, 5 gentes extranjeras diferentes. Se trajo a 4 pueblos de Babilonia, que son descendientes de Cus. Se trajo un pueblo de arameos. Por eso le dice que tú no tienes un esposo, tú tienes 5 esposos. Está hablando parabólicamente. Porque los que se quedaron, la gente que se quedó allí, esos 5 pueblos de gentes extranjeras, no adoraban a Dios, adoraban a ídolos. Entonces él estaba diciendo a esta mujer, mira, tú no tienes un esposo, tú tienes 5 esposos. Porque tú estás adorando a los dioses de esas 5 naciones que viven al lado tuyo. Porque las tribus del norte, los israelitas, las tribus perdidas siempre han sido idólatras. Si ustedes leen acá en Oseas capítulo 4, en el verso 17, dice Efraín, que representa al reino de Israel, las tribus perdidas, que hoy en día son los indígenas y los latinos. Los indígenas y los latinos son dados a ídolos, déjalos. Entonces lo que estaba diciendo el Mesías, le estaba diciendo a esta mujer en el pozo, que eran de las pocas gentes que quedaron, que no se vinieron al Nuevo Mundo, que ya la historia lo comprueba aquí como les digo, en Macabeos, primer libro de Macabeos, capítulo 5, comprueba que había pocos que quedaron en Galilea. Entonces él está hablando a una israelita, esta señora es una israelita. Y lo que él está hablando parabólicamente. Le trajo luz primero a los pocos israelitas que vivían en Galilea, pero después, para cumplir la profecía de Isaías 9, para cumplir esa profecía, como dice acá en Mateo 4,
como dice acá, era para que se cumpliese lo dicho del profeta Isaías. Para cumplir esto, tendría que ir a la tierra de la sombra de la muerte, que es el nuevo continente. Pero primero tuvo que hablar con los que se quedaron del reino del norte en Galilea. Primero con los que se quedaron allá y luego va a venir al nuevo mundo. Y esto de Juan 4, cuando habla de la mujer en el pozo, y cuando prácticamente le dice prostituta, también es una parábola, como les digo, en Isaías, en Oseas, en el libro de Oseas, le dice a Oseas que se case con una prostituta, como forma parabólica para decirle que el reino del norte son idólatras. Y lo dice aquí, como lo digo aquí, lo dice en Oseas 4, verso 17. Son idólatras, para Dios un idólatra es como una mujer, una ramera. Entonces es lo que está diciendo acá en Mateo 4, el Mesías a la mujer en el pozo le está diciendo, las tribus del norte son idólatras. No tienen un dios, tienen 5 o 6 dioses. Está hablando parabólicamente. Pero como les digo, para que se cumpla, para que verdaderamente se cumpla lo que dice acá en Mateo 4, lo que dice acá, de que se cumpla lo dicho por el profeta Isaías, para que se cumpla eso, tendría que venir al nuevo mundo. Y aún no había ido al nuevo mundo. Entonces, ¿por qué estaba haciendo eso? Lo estaba haciendo en forma simbólica. Por eso le dijo a los profetas, a sus discípulos, a los apóstoles, les dijo que no vayan con a Samaria, con los gentiles. En Mateo 10, verso 5, les dijo, no vayan con los... Es más, vamos aquí. Mateo 10, verso 5. A estos 12 se envió Jesús o Yahweh Shai y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en la ciudad de los samaritanos no entréis. ¿Por qué les va a decir eso? Y después él va y él habla con la mujer de Samaria y le enseña. Prácticamente le está compartiendo la verdad con esta mujer. ¿Por qué va a hacer eso? Y a la misma vez les dice a sus 12 apóstoles que no hagan eso. Porque primero, él es el único que sabe entre esas gentes quiénes son los que se quedaron, el remanente que regresó a Samaria, que verdaderamente son del reino del norte. Para empezar, aún no les daba ese poder espiritual. Y segundo, él estaba preparando su parábola para decir que solamente él puede ir a esta gente. ¿Por qué? Porque esta gente no está en Samaria. Solamente un remanente muy pequeño está en Samaria. El resto de la gente, de esta gente que se conoce, esta gente que se conoce como, de acuerdo a Mateo 4, de esta gente que se conoce como Galilea de los gentiles, a esa gente que se llevaron al otro lado del Jordán, a esa gente que vive en tinieblas, a esa gente que vive en la región de la sombra de la muerte, los 12 apóstoles no pueden ir a ese lugar porque están en el nuevo mundo. Por eso lo hizo, por eso les dijo que no fueran ahí, como es una forma de parábola. Ustedes no pueden ir, primero porque yo solo puedo ir ahí, porque es cuando se refiere a Galilea de los gentiles, está hablando en realidad de las tribus perdidas que están en el nuevo mundo. Ustedes no pueden ir allí, porque solo yo puedo ir allí. Por eso les dice en Juan 7, verso 34, les dice a sus apóstoles,
les dice, me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. ¿Ven cómo está hablando en forma de parábola? Ellos se ponen a preguntar a dónde se irá. Pero lo que él estaba diciendo es que ustedes no pueden ir a este lugar entre Galilea y los gentiles, porque en realidad ese lugar ni siquiera está en Israel, está en el Nuevo Mundo, está en la región de la sombra de la muerte. Por eso no pueden venir. Y acá en Juan 4, cuando le dice a la mujer del pozo que tiene varios esposos, como les digo, es parabólicamente está hablando de que son idólatras, el reino del norte son idólatras. Aquí en Jeremías 3 está hablando del reino del norte, si ustedes leen este capítulo. Y Jeremías le dice a las tribus del norte que aunque han fornicado con muchos amigos, como les digo, esto encaja con la mujer en el pozo, que es una parábola demostrando que las tribus del norte son idólatras, que es como ser, en los ojos de Dios, es como ser una ramera. Y aquí es lo que dice. Dicen, si alguno dejare a su mujer, yéndose ésta de él, se juntare con otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será la tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Yahweh. O sea, acá en Juan, cuando habla con la mujer del pozo, le está diciendo que es una ramera, pero a la misma vez, acá en Jeremías le está diciendo al reino del norte que aunque hemos fornicado con muchos amigos, muchos ídolos, Él quiere que regresemos a Él, dice Yahweh. Después de que el Mesías fue crucificado y resucitó, los apóstoles fueron a Samaria y fueron a profetizar a Galilea de los gentiles, porque su parábola ya estaba hecha. O sea, él les decía, no vayan a esa área porque primero yo tengo que hacer mi parábola de que Galilea de los gentiles están en el Nuevo Mundo, que son el reino del norte, que son idólatras, que tienen muchos amantes. Y después de que yo haga esa enigma, esa parábola, entonces ya pueden ir ustedes literalmente, porque allí entre Galilea hay uno que otro israelita. Ustedes pueden ir a enseñarles a ellos, pero ustedes no pueden ir, como dice en Juan 7, verso 34. Ustedes no pueden ir a donde yo voy a ir, porque yo voy a ir al Nuevo Mundo y ustedes no pueden ir ahí. Y como ya les había mencionado yo en la otra lección, del Valle de Sombra de la Muerte, en Mateo 4, verso 16, y en Isaías 9, habla de que esta gente que se conoce como Galilea de los gentiles, a la cual los asirios se llevaron al otro lado del Jordán, acá dice lo mismo, al otro lado del Jordán, esta gente estaba en la región de la sombra de la muerte. Y vamos a repetirlo otra vez. Esa región, esa tierra de la sombra de la muerte, es una tierra por la cual no pasó varón ni allí habitó hombre. Que de acuerdo al cuarto libro de Esdras, capítulo 13, en el verso 40, dicen que estos son las 10 tribus que fueron llevados captivos fuera de su tierra en el tiempo del rey Oseas, al cual
Salmanasar, rey de los asirios, llevó preso, el cual los traspasó de esa parte del río, como les digo, acá dice Mateo 4, dice que se los llevaron al otro lado del Jordán, está hablando del Jordán, Isaías 9, a esa gente que se llevaron al otro lado del Jordán, acá dice lo mismo, el cual los transportó de esa parte del río de Jordán y los llevó en tierra extraña, mas ellos de común acuerdo determinaron dejar la multitud de las gentes y se fueron a una región más adelante donde nunca hombre habitó, que es el Nuevo Mundo. Entonces acá en Jeremías 2 dice que la tierra de sombra de la muerte es la tierra donde es una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre. Como les digo, es el Nuevo Mundo, que también hay artefactos arqueológicos que demuestran que las tribus perdidas de Israel estaban en Asiria. Se encontraron estos relieves de los cautivos del rey Sennacherib, que entre los cautivos que estaban en una revuelta contra el rey Sennacherib estaban las tribus del norte de Israel, que ustedes reconocen que así se visten hoy en día varias tribus de los indígenas. Que esta gente se escapó de Asiria y se vino al Nuevo Mundo. Ustedes siguen leyendo acá en el segundo libro de Esdras, capítulo 3, en el verso 40 para adelante. Aquí dice que ellos de común acuerdo determinaron dejar la multitud de las gentes y se fueron a una región más adelante donde nunca habitó hombre, para guardar a lo menos ahí sus leyes, las cuales habían menospreciado en su tierra de Israel, y entraron por los estrechos del río Eufrates. Aquí hay otra clave de que fue durante el tiempo de Sennacherib, porque el Altísimo les hizo entonces grandes maravillas y detuvo las manaderas del río, hasta que hubieron pasado. En este libro de la Universidad de Chicago de Estudios Orientales habla de los anales de Sennacherib, y habla de cuando Sennacherib estaba peleando contra la rebelión que hubo en Babilonia, y como él tuvo que usar el río Eufrates para atacar a los rebeldes que se habían ido a Irán. Y aquí documenta que cuando los barcos de Sennacherib, cuando el río Eufrates llega al Golfo Pérsico, había unas olas tan altas que no pudieron pasar por 5 días. Aquí dicen que estaban tan altas las olas, no pudieron pasar por 5 días hasta que le ofrecieron un sacrificio a un ídolo y se calmó el mar. Y esto es del tiempo en que las tribus perdidas, como dice acá en el cuarto libro de Esdras, en el mismo tiempo que las tribus perdidas se escaparon, cuando el río Eufrates llegaba al Golfo Pérsico, había unas olas muy violentas. Por eso dice aquí que el Altísimo les hizo entonces grandes maravillas y detuvo los manaderos del río. Porque donde llega el río Eufrates al Golfo Pérsico hay unas olas muy violentas. Entonces es otra prueba de que sí está hablando de que se escaparon de Asiria y vinieron al Nuevo Mundo donde nunca hombre habitó. Y otra clave, que cuando habla de los gentiles, sea en el Viejo Testamento
o en el Nuevo Testamento, cuando habla de los gentiles, está hablando de israelitas y más específicamente está hablando del reino del norte. Porque cuando habla del reino del sur, como les digo, les dice helenizados o griegos. Y aquí lo demuestra porque aquí dice en Romanos 9, verso 29 y verso 30, hace una referencia a Isaías y hace otra referencia a Oseas. Aquí en Romanos 9, verso 25, hace una referencia a Oseas, que como ustedes ya saben claramente está hablando del reino del norte. Y después menciona acá en el verso 29, menciona a Isaías. La primera vez que menciona a los gentiles en Isaías es aquí en Isaías 9, precisamente, donde está hablando del reino del norte, a esa gente que se llevaron al otro lado del río, a la que viven en el tinieblas. Está describiendo la deportación de Samaria al reino del norte. A esta gente será sumida en las tinieblas. No está hablando de cualquier gente, está hablando de el reino del norte de Israel. Y a esta gente que se llevaron al otro lado del Jordán, a esta gente que mora en la tierra de sombra de la muerte, que es el nuevo continente, esta gente se conoce como Galilea de los gentiles. En Isaías, aquí establece que estos gentiles son el reino del norte, y es la primera vez que se menciona los gentiles y está hablando del reino del norte. A los hijos de Israel, la casa de Efraín, etc. Entonces no dejen que los engañen cuando hablan de... Acá en Romanos dice... Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma hubiéramos venido a ser y como Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Entonces mucha gente dice, esto quiere decir que los gentiles pueden ser salvados por fe. Pero como ustedes saben, cuando Isaías menciona a los gentiles, está hablando del reino del norte. No está hablando de gentiles o gentes extranjeras o gentiles naturales. Aquí en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, está hablando de cuando el rey Salmanasar, rey de los asirios, deportó a los israelitas del reino del norte. Y habla de cuando trajo gentes de diferentes partes de pueblos de Babilonia. Cuando los trajo, los atacaron los leones hasta que no empezaron a adorar a Dios, más o menos. Y aquí menciona que cuando esta gente que trajeron, después de que se llevaron a los israelitas del reino del norte, que hoy en día son los indígenas y los latinos, que esta gente empezaron a temer a Dios. Y aquí dice, y temían a Yahweh, que está hablando de los hijos de Cus, que eran diferentes pueblos de la región de Babilonia, y también cierta gente de Siria. Temían a Yahweh y honraban también a sus dioses. O sea que aunque temían a Yahweh, estaban siendo idólatras estas nuevas gentes que habían traído de Babilonia
igual o según la costumbre de las gentes, que es otra palabra para gentiles, que habían hecho traspasar de allí. O sea que la gente nueva que trajeron de Babilonia igualmente eran idólatras, como la gente o la costumbre de la gente o gentes que habían hecho traspasar de ahí, que son, aquí dice esta anotación, son los israelitas. Aquí es otra clave, que cuando habla de gente o gentiles, está hablando de los israelitas, más específicamente del reino del norte, especialmente en Isaías. Entonces, cuando el Mesías les dice a sus apóstoles que no vayan a Samaria, y en Isaías cuando dice que el Mesías va a venir a la tierra a la sombra de la muerte, que ya comprobamos que es el nuevo mundo. Otra clave de eso es que Él va a venir al nuevo mundo. Está en Juan capítulo 10, en el verso 16, donde dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas, que está hablando del reino del norte en el nuevo mundo, aquellas también debo de traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Como les digo, está hablando de que Él iba a venir al nuevo mundo a traerle luz a los que vivían en el valle de la sombra de la muerte. Y acá en el nuevo mundo, el Mesías se conocía como Quetzalcoatl, también se conocía como Kukulcán, y ciertos otros pueblos tenían otros nombres para el Mesías, que Quetzalcoatl y Kukulcán es una serpiente. Y como dice en sus propias palabras el Mesías en Juan 3 en el verso 14, son las propias palabras del Mesías. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces, en el nuevo continente, el Mesías se conocía como la serpiente emplumada. Otras similitudes del Mesías en el nuevo continente: se conocía como la estrella de la mañana, que de acuerdo al libro de Apocalipsis 22, en el verso 16, dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Que, como les digo, el Quetzalcoatl también se conocía como la estrella de la mañana. En Isaías 7 habla como el Mesías volaba, igual que Quetzalcoatl, que se conocía como la serpiente emplumada, que volaba. Y aquí dice en Isaías 6: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, está hablando del Mesías, Yahushai, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban al templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Acá en el libro de Hechos, en el Hechos 1, también habla de cómo ascendió el Mesías. Aquí en el verso 11 dice: los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, o Yahushai, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Él se fue en lo que la gente llama un ovni.
Aquí en Lucas 21, verso 27 dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. O sea que el Mesías viaja en un ovni. Se consideraba una serpiente y se consideraba la estrella de la mañana, igual que Quetzalcóatl. Acá en el cuarto libro de Esdras, capítulo 13, en el verso 6, está hablando del Mesías. Y estando yo mirando, he aquí que él mismo se cortó así un gran monte sobre él, cual voló. O sea que el Mesías, cuando regrese y también cuando vino Nuevo Mundo, él volaba en un ovni que estaba tan grande que Esdras consideraba que era un gran monte en el cual volaba. Ahora, para hablar de la profecía de Ezequiel 4, donde profetiza 390 años de misericordia al reino del norte y 40 años de misericordia al reino del sur. Y aquí dice Ezequiel 4, verso 4: y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo. Como les digo, está hablando geográficamente. El lado izquierdo representa el hemisferio oeste, el Nuevo Mundo. Está hablando del reino del norte. Y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel, que les digo es el reino del norte. El número de los días que duermes sobre él, llevarás sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días. 390 días. Y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. O sea que 390 años le va a aguantar la maldad a la casa de Israel, que son los indígenas en el Nuevo Mundo. Y ahorita vamos a hablar de qué quiere decir eso históricamente. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho, que geográficamente representa el mundo antiguo. Segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te he dado. O sea que a Judá le va a tener misericordia por 40 años y luego los va a castigar. Y ahorita vamos a ver de qué está hablando. Cuando vino el Mesías al Nuevo Mundo, él estableció lo que se llama las civilizaciones mesoamericanas en el Nuevo Mundo. Y él empezó lo que se llama el culto de la serpiente emplumada, porque los olmecas ya tenían ellos ya habían venido al Nuevo Mundo antes de las tribus perdidas, pero nunca se habían asentado. Venían nada más con la intención de llevar materiales al viejo mundo. Y había uno que otro que sí vivía, pero no tenían asentamientos grandes, los olmecas. Y ellos también tenían tenían un dios serpiente, pero su serpiente era femenino para empezar. Y su serpiente no tenía nada que ver con el Mesías crucificado. Y Quetzalcóatl de los toltecas sí tenía que ver con el Mesías crucificado. Y los primeros indicios de el culto del Quetzalcóatl, de acuerdo a arqueología, lo que se encontraron debajo del templo de Teotihuacán. Debajo del templo de Teotihuacán se encontraron unas flores que, si ustedes saben de tomar fechas a base de carbono, solo se pueden usar flora
porque tomar las fechas de animales o humanos está basado en el tipo de dieta que tú tengas, puede afectar tu fecha basada con carbono. Entonces, la fecha más confiable que encontraron en Teotihuacán, la más antigua, fue precisamente, es una fecha, un rango, ustedes pueden buscar, unas flores que se encontraron debajo del templo de Teotihuacán, en el inframundo que le llaman. Y esas fechas, esas flores están dedicadas a Quetzalcóatl, y esas flores son de la fecha de cuando el Mesías vino y existió. O sea, desde el año 0 hasta el año que se fue, el año 31, más o menos en esa fecha, están las flores que se dedicaron a Quetzalcóatl debajo del templo de Teotihuacán. O sea que él inició la civilización mesoamericana y le dio el cargo a la tribu de Isaacar en el Nuevo Mundo. En el Nuevo Mundo el líder no era Efraín, en el Nuevo Mundo el líder fue Isaacar y le dio el cargo a la tribu de Isaacar, y ellos desarrollaron lo que se llama las civilizaciones mesoamericanas. Y esas civilizaciones mesoamericanas, de acuerdo a arqueología, como les digo, empezaron precisamente cuando el Mesías vino al Nuevo Mundo. O sea que desde que se fue de Jerusalén, digamos el año 31, en esa época fue cuando empezó la civilización mesoamericana, está comprobado. Y esa civilización mesoamericana llegó a una extensión desde... El centro era México, pero la civilización mesoamericana llegaba desde el norte, desde Estados Unidos, hasta posiblemente hasta Sudamérica. Se han encontrado claves hasta Sudamérica. Intercambio entre la cultura tolteca y las diferentes culturas antiguas. Entonces la civilización mesoamericana empezó en el tiempo del Mesías, pero lo que es interesante, él les dio la sabiduría, les dio la ciencia para desarrollar esas grandes civilizaciones. El Mesías, al que ustedes llaman Jesús, que le llamaban Quetzalcóatl. Pero esa sabiduría se les empezó a olvidar. Se les empezó a olvidar cuando hubo unas sequías que fueron al nivel mundial. Fueron unas sequías que duraron varios años. Empezaron el año 700 y se terminaron. Fueron unas sequías muy largas que prácticamente se volvió el mundo mesoamericano, se volvió literalmente, se volvió un valle de huesos, el valle de la sombra de la muerte literal, porque se llegaron unas sequías empezando el año 760, dicen que se terminaron el año 930, pero la última civilización que cayó a causa de estas sequías, de acuerdo a este estudio por la Universidad de Cambridge, que es del año 2007, las civilizaciones mesoamericanas sufrieron unas sequías de varios siglos, desde 790 hasta 930. Y la última civilización de Mesoamérica que cayó fue una civilización que se conoce como Chaco, en Nuevo México, que se llama Chaco Canyon. Esa fue la última que cayó, que le dice que el tiro de gracia. La última que cayó fue la civilización Chaco, y esa cayó en el año 1130.
Y de acuerdo a la profecía de Ezequiel, para el reino del norte, que estaba acá en Mesoamérica, la misericordia, después de que el Mesías fuera crucificado, o sea que el Mesías trajo la sabiduría a Mesoamérica, pero con el paso de los años se les olvidó todo lo que el Mesías les enseñó. Y empezaron a adorar ídolos otra vez y empezaron a olvidar todo lo que el Mesías les enseñó, y eso se considera ser crucificado, porque acá en Apocalipsis 11, verso 8 dice: y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual, como les digo, eso es una parábola, está hablando del nuevo mundo, el nuevo mundo se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces, este nuevo mundo al que vino el Mesías, espiritualmente fue crucificado después de que la civilización mesoamérica cayó y se les olvidó todo lo que el Mesías les enseñó. Ahí fue cuando el Mesías fue crucificado en el nuevo mundo. En el viejo mundo, el Mesías fue crucificado literalmente en el año 31. Entonces, de acuerdo a la profecía de Ezequiel, de cuando se crucifica el Mesías en el reino del norte, en el nuevo mundo, el Mesías tendrá paciencia por 390 años. Entonces, si la civilización mesoamérica cayó en 1130, ¿qué pasó 390 años después? 1520. Ese fue el año que los españoles llegaron a México, el centro de la civilización Mesoamérica. ¿Y qué pasó 40 años después que el Mesías fue crucificado en Jerusalén? Cayó Jerusalén, llegaron los romanos y cayó Jerusalén. Eso es un poco de la numerología de la Biblia. Te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te he dado. Y así pasó, una profecía de Ezequiel. También quería mencionar unas varias cosas de los toltecas y de los olmecas y también de los mexica. Como les digo, de acuerdo a la Biblia, ustedes leen los libros de Reyes, el rey Salomón mandaba a los fenicios. Estos son fenicios. Los fenicios eran tipo africano. Ya han encontrado monedas que esta misma gente usaba y eran monedas fenicias de Cartago. O sea, estos eran fenicios africanos. Estos no eran los primeros habitantes, ellos eran mercaderes. Y coincide con la Biblia porque encontraron en esta base de esta cabeza olmeca que se llama la venta. En esta base encontraron una madera original de cuando los olmecas pusieron allí esta cabeza. Como les digo, para hacer una fecha basada en carbono, es más fácil hacerlo de plantas, árboles, etc. Entonces de esta madera sí se puede hacer una fecha de carbono, más o menos. Porque si ustedes saben, las fechas basadas en carbono no funcionan muy bien antes del Mesías. Antes del Mesías, o sea, más de 2000 años, las fechas ya no son tan exactas. Y antes del diluvio, olvídense, no funcionan para nada. Entonces, esta madera fue puesta ahí en el tiempo del rey Salomón. Que el rey Salomón existió
1900 años antes de Cristo, más o menos, entre 900 y 1000 años. Y esta, coincidentemente, casualmente, esta, esta base de madera data entre, aquí lo dice por aquí, te da unas fechas que coinciden con el rey Salomón. 900 antes de Cristo, basado en fechas de carbono. Te da un rango de fechas. El rango de las fechas es entre 900 y 680 años antes de Cristo. Que si ustedes saben, las tribus del norte se escaparon del viejo mundo después de que se murió Sennacherib. Que de acuerdo a este libro, que es un libro que lo escribieron los españoles en el año 1681, este libro se llama Crónica de la Santa Provincia de San Diego, de México. De acuerdo a este libro, los indígenas de México, aquí dice, los mexicanos son originarios de las 10 tribus captivas por Salmanasar, rey de los asirios. Y aquí dice que son de la familia de Isaacar, al que conocen por su especial padre de los indios. Y aquí dice, pasaron después de la muerte de Sennacherib a este nuevo mundo. O sea que las tribus del norte vinieron después de estas cabezas olmecas. Pero las cabezas olmecas, como les digo, el rey Salomón tenía a los fenicios como chalanes. El rey Salomón, las tribus del norte, todos los israelitas conocían del nuevo mundo. No más que nunca había necesidad de venir porque ellos vivían en la Tierra Santa, no había necesidad de venir. Al estar captivos o cautivos en Asiria, ellos miraron la oportunidad de venirse para el Nuevo Mundo, donde ellos ya sabían que los fenicios venían muy seguido. Es más, los fenicios siguieron viniendo después de que los indígenas vinieron al Nuevo Mundo. Hay evidencias de eso también. Se han encontrado diferentes monedas de los fenicios ya después de que llegaron los indígenas. Monedas hasta de Cartago. Y hasta monedas romanas que hacían intercambio los fenicios con los indígenas. Pero como les digo, ellos no eran de las tribus perdidas, no eran israelitas. Ellos simplemente eran mercaderes, eran lo que en la Biblia se conoce como los fenicios. También quería mencionar que el Mesías, al que ustedes llaman Quetzalcoatl, al que ustedes llaman Jesús, su verdadero nombre es Yahushua, en el Nuevo Mundo se conocía como Quetzalcoatl. Cuando llegaron los españoles, ellos se dieron cuenta que este dios que ellos tenían, incluso los mexicas tenían ese dios, pero también tenían otros dioses porque eran idólatras. Por eso les cayó el castigo. Los españoles, al darse cuenta que este dios era el Mesías mencionado en la Biblia, empezaron a cambiar la historia y empezaron a decir que este Mesías era un Mesías blanco, un Mesías rubio. Pero los artefactos dicen lo contrario. Los verdaderos artefactos arqueológicos son estos. Este es Quetzalcoatl, que si ustedes saben, el Mesías es de la tribu de Judá, que sería un negro. Este es Quetzalcoatl, él era de piel negra y era un negro. Los mismos toltecas, los mismos mexica lo sabían. Y esta imagen de Quetzalcoatl, donde se nota claramente que es un negro,
se encuentra en el museo de el Museo Británico. Esa es otra cosa que quería mencionar. Y también quería mencionar que el escudo de los aztecas o mexicas también fue confundido. El escudo de la bandera de México prácticamente también a propósito fue confundido por los españoles como una águila comiéndose una serpiente. Cuando ese es un símbolo, aquí se los voy a poner. El águila comiendo una serpiente es un símbolo que data de los edomitas en Petra. En Petra la águila se encontraba en todos lugares y este símbolo del águila con la serpiente remonta hasta los tiempos de los edomitas en Petra. En Petra se encontraban, el águila se encontraba en todas las paredes, hasta se borraron. Muchas ya no se miran muy bien, pero se encuentra el águila en todos lados. Y esta imagen del águila comiéndose una serpiente, se equivocaron. Porque lo que de veras estaba comiéndose el águila era un símbolo que se llamaba el Atl Tlachinoli, que era agua y fuego. Era algo simbólico. No tenía nada que ver con ese símbolo de los edomitas. Los españoles lo reemplazaron y pusieron el símbolo del águila comiéndose una serpiente, que, como les digo, eso remonta a Petra, de los edomitas, y después los romanos lo adoptaron porque son la misma gente, y después los españoles. Y otra cosa que los españoles mintieron es que ellos dicen que cuando llegaron los españoles, los mayas y los aztecas, primero que hacían sacrificio humano, que no es cierto, ellos nunca hicieron sacrificio humano. Lo único que ellos tenían ejecuciones públicas. No tenían sacrificio humano. Eso es una gran mentira. Y ellos hicieron esa excusa porque, de acuerdo a la autoridad de aquel tiempo, la autoridad que los mandó fue de España. Pero si ustedes saben un poco de historia, España estaba bajo el control de la Roma Santa. Y la Roma Santa, cuando les dio autoridad a los españoles a venir a conquistar el Nuevo Mundo, les dijo que los tenía que tratar con cierta dignidad, a lo menos que fueran caníbales, o a lo menos que hicieran sacrificio humano. Que eso es algo que los edomitas hacían, ellos mismos lo hacían, los indígenas no hacían eso. Es más, cuando llegaron los ingleses a lo que hoy es Estados Unidos, ellos estaban comiendo a los indígenas, los mataban y se los comían. Ellos eran los caníbales. Entonces la iglesia, que el Imperio Romano Santo, que en aquel tiempo incluía España, porque España cuando llegaba Cristóbal Colón no existía. Entonces lo que pasó es que cuando los españoles miraron una fiesta que estaban teniendo los mexicas, y todos estaban con sus joyas, todos tenían sus joyas de oro porque era día de fiesta, los españoles se enloquecieron y por robar mataron a todos. Y cuando los enjuiciaron en España, la excusa fue que estaban haciendo sacrificios humanos. Pero en realidad los aztecas ni los mayas no hacían sacrificios humanos. Eso es una mentira. Es una mentira. Como les digo, la otra mentira es que esta águila, el símbolo, no era una águila comiéndose una serpiente, era una águila comiéndose un símbolo
que representaba agua y fuego, que se llama Atl Tlachinoli. Ese es el verdadero símbolo de los llamados mexica. Y otra mentira es que dicen que cuando llegaron los españoles, los mexicas solo tenían unos 200 o 300 años de haber llegado a Tenochtitlán. Pero Tenochtitlán era una ciudad muy antigua de los toltecas. Lo que pasó es que con las sequías, como les digo acá, esto es un hecho, no me lo estoy inventando. Con las sequías que hubo en Mesoamérica, muchas ciudades fueron abandonadas. No era una ciudad nueva, nomás que era una ciudad que fue abandonada y luego fue poblada de nuevo, pero era la misma gente, los mismos mexica. Ellos decían que sus descendientes eran los toltecas. También ellos eran toltecas, o sea que eran de la tribu de Isaacar. Eso es otra gran mentira. Los mismos españoles enjuiciaron a ciertos de los conquistadores porque se habían robado un tesoro de Tenochtitlán. Ellos decían, no, pues los estamos robando porque ustedes no son dueños de esto, ustedes son gente nueva. Y lo que decían los mexicas es que la ciudad de Tenochtitlán tenía más de 1000 años. O sea que eso de que era una ciudad nueva es otra mentira también. Como les digo, la civilización que se llama como mesoamericana empezó con el Mesías. En el tiempo del Mesías tiene 2000 años. O sea que cuando llegaron los españoles tenía 1500 años. La civilización mesoamericana de los toltecas no era una ciudad nueva, era una ciudad muy antigua. Otra mentira. Bueno, eso es todo por hoy. Hasta luego.